resumen, mi propósito, digamos, de vida ha cambiado a través del tiempo. Yo cuando tenía una edad de más o menos 11 12 años, tenía un propósito de vida muy diferente al que tengo hoy. Yo tenía un propósito de vida y era ser clavadista profesional. Pero pues a ver, por circunstancias de la vida tuve un accidente de tránsito que me dejó pues como con algunas lesiones importantes en su momento, y lo cual me hizo desistir de ese propósito. Pues tuve como un impulso de vida de que ese ya no podía ser más mi propósito, y empecé a tener algunos cambios. Yo desde muy niño, pues mi padre de profesión es camionero, y desde muy niño, desde que tengo uso de razón, viajaba con él, estaba siempre presente en su trabajo. Entonces le tenía cierta pasión a ese sector. Pero cuando empecé a visitar puertos, a ver contenedores, a ver las cargas que llevábamos en los viajes que hacíamos alrededor del país, me interesé mucho por el sector y empecé a sentir que como propósito de vida quería estudiar y estar en esa parte, digamos, de la academia que tuviera que ver con el tema de comercio exterior, logística, transporte y todo. Entonces yo creo que ahí fue donde nace el verdadero propósito de lo que soy hasta el momento, que soy un profesional en negocios internacionales y que me conecto con ello pues a diario. Y a pesar de todo, pues tuve ciertas dificultades, ¿cierto? Yo cuando estaba más o menos en décimo, noveno grado, que empecé a mirar el tema universitario, pues la carrera de negocios internacionales en Colombia no está en ninguna universidad pública. Empecé a indagar de becas, a indagar de posibilidades pues, de créditos y cosas, y en su momento pues ninguna se acomodaba a que yo pudiera ser beneficiario, cosas así. Pero yo sentía que ese era mi propósito de vida. Yo trabajaba más o menos desde los 13 años en diferentes cosas, los fines de semana, todo. Entonces fui ahorrando y ahorrando, y cuando pues decidí en su momento plantearme dos cosas, y era estudiar profesional en negocios internacionales o ingeniería de petróleos, si no resultase a tener dinero para estudiar la primera, yo dije, no, sí o sí, me tengo que meter de cabeza. Yo no tenía dinero en su momento. Yo recuerdo que en el 2010, en diciembre, que fue cuando tenía que decidir en sí qué hacer en el 2011, que era mi año de graduación, dije, tengo que ahorrar así sea para el primer semestre. Entonces recuerdo que en su momento fueron como más o menos 3.300.000 de matrícula. Me quedé sin un solo peso, pero me metí de cabezas. Y en su momento obviamente mi familia tuvo temor de yo pues haberme inscrito en una universidad privada que para nosotros era costosa, todo. Pero yo dije, sea como sea, tengo que iniciar a estudiar, luego resuelvo el otro semestre. Sí, cierto, hay una entidad pues en Colombia que es como el alma mater de los negociadores internacionales, y que queremos contribuir a ello, y es ProColombia. Sí, sí. Se presenta la oportunidad de hacer, digamos, mis prácticas profesionales allí, de ingresar pues laboralmente allí, y es muy particular porque pues inicié un proceso con mi mejor amigo, y al final del proceso pues los dos únicos candidatos eran mi mejor amigo y yo. Y ahí entonces vuelve el propósito a decirme, venga, esto es un reto más. Obviamente pues eso es un choque digamos, de conflicto de intereses, que yo decía, o sea, hasta dónde va la amistad. Pero pues yo me acuerdo que a la persona que me entrevistó le dije, o sea, si Daniel queda, es el mejor, ¿cierto? Obviamente yo me sentía un poco triste, porque yo decía, listo, si él queda, ¿yo qué hago, cierto? Esta era la oportunidad perfecta, y en su momento pensé que era la única oportunidad de haber estado allí. Y bueno, preciso, queda él. Cuando me notifican eso, yo me pongo triste. Hubo unos días en que yo decía, ¿y ahora qué hago? Es un O choque. sea, sí, o sea, yo no me sentía bien yendo a trabajar a una empresa pues así, porque sí, ¿ahora qué hago? Pero yo dije, no, sea como sea, tengo que estar ahí. Entonces seguí intentando, y a los 2 meses me llaman y me dicen, no, mira, hay una vacante, es un poco mejor, es para asistencia de gerencia de grupos de manufactura, no sé qué. O sea, yo dije, la vida te pone a prueba, pero tarde que temprano, si luchas por eso y lo tienes claro, ahí está.
y parte de lo que hoy siento, y es que las cosas cuando uno tiene un propósito definido no son fáciles, pero qué rico que sea difícil, porque eso cada vez más o te transforma bajo una misma línea de propósito, o te saca de ahí, ¿cierto? Y si te saca de ahí es porque realmente no era tu propósito. La vida lo premia a uno porque pues yo no, como te decía ahora, yo no quiero dar pesar ni nada de eso, pero pues me tocó duro, a mí nada me lo regalaron, ¿cierto? Pero la vida me estaba premiando. Y recuerdo mucho porque mi primer sueldo a nivel profesional fueron 200.000 pesos, cuando mis compañeros se ganaban 2 3 millones de pesos, ¿cierto? Pero yo era feliz con lo que hacía, sentía que mi pasión era ese, que se conectaba con ese propósito. Entonces yo creo que perseveré, yo creo que esa palabra de perseverancia debe estar muy clara con el propósito, porque cuando el propósito lo tienes definido no va a ser fácil, para nada. Entonces pasé ahí, obvio, un mejor salario, y sin buscarlo, ¿cierto? Como decías tú, muchas veces las personas tienen como objetivo el dinero y eso es respetable, ¿cierto? Pero yo siento que cuando yo hago lo que me apasiona, lo que hago y todo, eso tarde que temprano va llegando. Entonces paso a ese trabajo, ahí estuve más o menos 2 3 años, me desarrollé mucho como profesional, muchos contactos, muchas experiencias, pues, pero llega un punto en que mi propósito me dice, hay algo aquí que no te está haciendo sentir bien, a nivel ético, a nivel pues, de muchas cosas, y yo quería contribuirle mucho más a Colombia de lo que estaba haciendo, pues ahí que era más que todo pues, para Estados Unidos. Entonces llega ese punto en que yo digo, necesito un cambio. Entonces digamos que empiezo pues a buscar oportunidades laborales, no sé qué, y la verdad yo no recuerdo muy bien cómo llegó la convocatoria de la promotora de comercio social a mí, pero recuerdo que una vez me llamaron, me dijeron de la promotora de comercio social, estamos buscando una persona, digamos, un ejecutivo de internacionalización que llegue a aportar a la entidad, no sé qué, yo no tenía ni idea que era promotora de comercio social. Algo muy particular y es que yo pues venía de una experiencia de trabajar, era en Milla de Oro, pues un sector de la ciudad entre comillas seguro, toda la cosa, cuando me dicen no, la entrevista es en el centro de Medellín, en el palo con Argentina, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? No sé qué, pero yo dije, no, vamos, o sea, por algo se presenta. A hoy nunca supe cómo apliqué a esa oferta, pues no tengo recuerdo, pero cuando llegué a la entrevista me comentan que es la entidad, obviamente pues ya había hecho un search de lo que era y me pareció súper interesante trabajar con micro y pequeñas empresas del país, el sector artesanal colombiano, de que había mucho campo de acción porque no había un área constituida, digamos del impacto que podría generar, pues yo venía de trabajar con grandes multinacionales, empresas muy grandes de Latinoamérica y del país, y venir a trabajar con pequeñas empresas, yo dije, súper interesante y le apuesto. Y me notifican y yo digo, o sea, vamos del cielo a la luna. ¿Por qué? Porque yo dije, ahora sí se viene un trabajo muy importante para mi vida. Lo acepto, inicié el 2 de marzo y desde ahí estoy en la promotora de comercio social muy contento. ¿Sí? Digamos que sentí de primera mano que la entidad tenía como una cultura organizacional que permitía que cada uno de sus colaboradores se potenciaran de diferente manera, ¿cierto? Uno sentía libertad, campo de trabajo, que era lo que yo siempre había querido, ¿cierto? Retos grandísimos, pero que sin duda alguna durante estos casi 3 años pues han dado sus frutos. Hoy yo siento que el propósito, digamos, de la entidad, conectamos sueños, transformamos país, no solo, digamos, lo da en pro de los empresarios y artesanos, sino que yo siento que lo da en pro también de los colaboradores, porque yo estoy conectando mis sueños, yo pues gracias a este trabajo conecto uno de mis grandes sueños y pasiones que es viajar por el mundo, lo cumplo mientras trabajo, mientras consigo negocios para el sector artesanal, para los diferentes empresarios, y también me permite desarrollar mis capacidades personales, sobre todo en el tema de trato con diferentes comunidades, el tema de proyectarnos como entidad para trabajar con diferentes sectores del país que hace unos años nosotros ni tocábamos.
y que también veo en parte de mi equipo y en parte pues del resto de los colaboradores de la promotora Comercio Social, de que uno los ve trabajar con pasión, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de que conectamos sueños y transformamos país, no solo estamos transformando país a nivel empresarial, sino a nivel sociedad, ¿cierto? La sociedad, tarde que temprano, pues se permea con cada una de las personas, y cuando te conectas con tus sueños, tú te estás transformando a ti y seguramente a tu familia, ¿cierto? Y eso obviamente se va reflejado en la sociedad, y eso es muy importante. Muy bonito eso que decís. Mira que de pronto algunos de los que están tras la cámara preguntarán, bueno, se habla del propósito, el propósito, pero ¿cuál es ese propósito de Brian? Que tal vez antes lo sentías, pero quizá en muchas ocasiones o en muchas etapas de nuestra vida no sabemos cómo nombrarlo, ponerlo, ¿cierto? Bien organizado, estructurado, pero sé que tú sí lo tienes y en eso hemos venido trabajando dentro de la organización, en nombrar nuestro propósito, en saber qué es exactamente, que por supuesto irá madurando, ha madurado e irá madurando más, pero ¿cuál es ese propósito de Brian? Siempre he sentido que lo he tenido muy claro, a pesar pues, de las dificultades, de los retos y todo, pero yo nunca lo había escrito. Y cuando llega ese reto de escribirlo, yo me quedé en blanco, porque lo tenía tan claro que no sabía qué palabras usar para plasmarlo. Yo recuerdo que incluso he guardado esa hojita, hice como 3 borradores de lo que sentía era mi propósito, y luego pues hice como una extracción de los 3 y construí uno, y luego de que en el tema del lanzamiento del propósito de Conecta y de todo pues lo que estaba haciendo la entidad, pues en primera página veo el propósito o lo que se define como propósito, y yo de inmediatamente me conecté ahí, que yo siento de mi propósito como persona, como profesional, es que a través de mis capacidades y conocimientos contribuyo al desarrollo del país, ¿cierto? Y no solo al desarrollo del país, sino al desarrollo de una sociedad. Muy bonita es esa historia, Brian. Yo creo que cumple con lo que hemos decidido nombrar para este programa. Escucharte me conecta. Escucharte de verdad que me transmite e inspira. Que a pesar de todas las dificultades que has pasado, de tu origen, de dificultades que muchos nos ponemos como económicas, vos te antepusiste a todo y con un propósito, con esa pasión clara, tienes hoy unos resultados grandes en la organización. Gracias, Brian. Con seguridad que tu propósito conectará a muchos de los que lo escuchamos. Así que muchas gracias por este espacio y recuerda, escucharte me conecta. Muchas gracias.